La peli comienza con este hombre yendo a comprar 4 cafés de camino al trabajo. Su nombre era Veida. Millie se ofreció en entregar las bebidas. El nuevo buen Cap tomó la suya y la última se la regaló a la secretaria. Fue a ver al Dr. Schiller. Conversaron que la edad perfecta para que un hombre se case era a los 31 años. No muy joven ni muy viejo para disfrutar de los hijos. John tenía 30. Hacía buen dinero, pero no estaba seguro si ponerse la soga al cuello. Herman le aconsejó que lo haga y tenga muchas bendiciones. Sus carreras no eran reales, ni tan importantes. A la final entendería que puso demasiado esfuerzo para nada. El superhéroe no alcanzó a salvar a su amigo y se dio cuenta demasiado tarde que con su consejo se estaba despidiendo de él y de este mundo cruel. Día oficialmente arruinado para John. A Margot no le interesaba lo que pasó, solo la sustancia Prexelin que estaba investigando el doctor. La FDA la rechazó. Unos detectives llegaron a hacer preguntas. El protagonista ya no tenía ganas de retomar sus labores. La rubia le recomendó que vaya a casa a dormir. Decidió quedarse un rato más en la oficina. Escuchó a alguien en la copiadora. Encontró a los detectives destruyendo documentos de la compañía. Jimmy, su colega, no le dio explicaciones y lo mandaron a volar. John, muy enojado, prometió consecuencias. Se puso a ver el álbum de fotos del suicida. También había un disco en el cual decía que el nuevo CEO, Leland Powell, reportó 100 millones en ganancias, cuando los números reales eran muy inferiores a esa cifra. También tomó 200 millones de la cuenta de la compañía para pagar sus deudas, el club de golf, silenciar colegas. Ya sabía que la FDA los iba a rechazar e intentó sobornarlos. Al otro día, John fue a ver a Powell para avisarle algunas cosas, pero él ordenó nada de malas noticias. Planeaban continuar con sus prácticas comerciales corruptas y no les interesaba el perjuicio que podían causar a las personas. John no estaba de acuerdo, aunque si no los apoyaba, algo malo le podría pasar. Después fue al funeral del doctor alemán. De regreso en la ciudad, tomó un libro de procedimientos para presentar una denuncia. En casa le avisaron que vea la televisión. Investigaron su compañía farmacéutica Progia por violaciones éticas en su nueva y tan esperada vacuna para el SIDA llamada Prexelin. En recepción ya no le permitieron ingresar, aunque aún era el vicepresidente de la compañía. Bueno, en el pasado, con esa llamada que hizo consiguió autodespedirse. En casa recibió una visita inesperada de Fátima, que vino con Alex. Quería saber cómo estaba su viejo amigo. En realidad John estuvo enamorado de ella hace 4 años, pero le rompió el corazón acostándose con una brasileña. Alex era dominicana. De la nada Fátima le declaró que quería que fuera el padre de su hijo. El Cab encontró eso muy chistoso. Habían acordado establecerse para cuando tenga 31 años y su cumpleaños sería el próximo mes. John le sugirió que vaya a un banco de renacuajos, pero ella quería genes de calidad, no de un gordo que decía ser el gemelo perdido de Chris Hemsworth. Adoptar para padres del mismo género era demasiado complicado. John se negó rotundamente. Fátima ofreció pagarle, pues Alex también quería quedarse embarazada, es decir, las dos al mismo tiempo. El protagonista procedió a llamar al manicomio para que se lleven a esas locas. Como sea, le mostraron $10,000 para que se anime a pegarse los 2 kills. Solo debía entregar sus copias y lo dejarían en paz. 0 manutenciones, salidas domingueras o soportar dramas femeninos. ¿Dónde firmo? Para asegurarse que estaba limpio de bichos o sustancias, le pidieron una copia de su historial médico más reciente. En tanto, Powell dio un aviso en una conferencia de empresas que debían cuidarse de John. Era un tipo astuto, carismático y muy mañoso, que traicionó a su familia, así que no debían ofrecerle ningún empleo para que no los perjudiquen como lo hizo con Progia. Luego dijo frente a sus empleados que sabía que estaban preocupados por la caída de su compañía y tenían deudas que pagar, pero prometió regresar a la cima, pues creían en la vacuna que estaban desarrollando. La mayoría no se comió ese cuento. John se enteró que su cuenta no estaba disponible. Fue a esa empresa de servicios financieros porque un cajero automático se tragó su tarjeta. Ese empleado intentó comunicarse con el manager, pero al leer algo particular en su perfil en el sistema tuvo que notificarle que su cuenta estaba congelada. John exigió que le devuelvan su dinero. Por su comportamiento incontrolable llamaron a seguridad para que se lo lleven. Estaba jodido. Regresó a su departamento a pensar. Luego salió durante varios días seguidos a buscar trabajo sin conseguir buenos resultados. De ser vicepresidente de una farmacéutica, de ser un Avenger reconocido, un rapero de medio pelo, a nada. Hizo un poco de ejercicio para liberar el enojo que llevaba contenido. Ni modo, tuvo que aceptar la propuesta indecente de Fátima. En el acuerdo decía que debía renunciar a sus derechos paternales. Era un verdadero ofertón. Sin embargo, a John eso no le pareció justo. Su ex mencionó que iba a necesitar un buen dinero si quería continuar teniendo ese estilo de vida lujoso. De tal forma
forma firmó los papeles y se preparó para su trabajo de sabandija, aunque a Alex no le gustaban los hombres y tenía una idea para llevarse sus copias. Se puso celosa con su novia porque Fátima sí deseaba hacerlo a la antigua. Decidió esperarla en la sala hasta que termine la acción. Buen kill. A continuación, el futuro padre salió de su departamento. Fue a visitar a su hermano que tenía un hijo recién nacido y no había dormido bien por muchas noches. Su esposa Lucy tampoco. Le contó a su mamá que perdió su trabajo. Luego bajó a conversar de lo mismo con su viejo. Estaba buscando consejo. Había hecho lo correcto. Aún así se sentía miserable, sin tener nada que hacer en la vida. El bigote le pidió que se mantenga fuerte. Esos infelices empresarios iban a ir detrás de él hasta verlo en la ruina. Jerónimo tenía diabetes y la situación familiar no era buena, pero no debía preocuparse por ellos, sino buscar un abogado y prepararse para la disputa que tendría muy pronto. De regreso en su departamento, unos hombres de la Comisión de Seguridad le entregaron un sobre. En la mañana fue a ver a la abogada recomendada por su padre. Ella le pidió que le cuente toda su historia sin omitir ningún detalle ni le mienta jamás. En su antigua casa escuchó a sus viejos discutir por la diabetes de Jerónimo. Ya no podía ni subir las escaleras y ninguno de los dos quería irse o separarse. En fin, todo un lío. John fue a calmar a su mamá. Esas peleas eran constantes desde que se casaron, pero Jerónimo y Lottie seguían amándose. El sin empleo le dijo que tuvo razón, ya vinieron por su trasero. El bigote mencionó que se parecía a Frank Wills, el guardia de seguridad que ayudó a destapar el caso de Watergate, de corrupción en el gobierno de Nixon. El país entero, en vez de agradecerle por liberarlo de políticos torcidos, le escupió en la cara. Y Frank murió a los 52 años sin empleo ni nada en la vida. Eso es lo que le iban a hacer a John. Primero lo romperían, luego lo matarían. ¡Dios mío! Después Fátima le dijo que sabía una forma para incrementar su flujo de dinero. Hizo pasar a su departamento a un montón de lesbianas desesperadas por tener bendiciones. Todas eran muy educadas y empresarias exitosas. Recibiría otros 10,000 grandes por cada kill. Fátima solo deseaba obtener el 10%, su tarifa por tener los contactos. De pronto le contó que estaba embarazada. Entonces John era certero. A la primera inflaba ombligos. Nadia contó que había intentado adoptar vietnamitas, japoneses, come insectos, croatas, pero le seguían negando sus peticiones. Llevaba gastando $50,000 en tarifas de adopción y ya no quería más dolores de cabeza. Onigun contó que nunca le gustaron las clínicas de fertilidad porque no garantizaban genes de calidad. En cambio, John tenía todo lo que andaba buscando. Fátima les aseguró a las demás que su modelo de negocio era seguro y los procedimientos llevados a cabo de forma correcta. Song Gutka y otra bella dama confesaron que nunca habían estado con un hombre antes. John prometió ser muy delicado. Una vez aclaradas todas las dudas, recolectaron el dinero. Solo esa chica se negó a pagar, a menos que John demuestre que valía los 10,000 billetes. Tuvo que quitarse la ropa, bien tímido pues apenas estaba comenzando en ese negocio de los kills. Apenas vieron su herramienta, la gringa quedó convencida. El momento de la fecundación llegó. Nadia estaba un poco nerviosa. Onigun contó que si comían una pata de pollo antes de tener relaciones tendría un varón. Evelyn hizo una oración para la buena suerte, luego un baile erótico que a John casi lo hace espantar. La gringa exigente no quería hacerlo si no se cortaba las uñas. Las sesiones continuaron por algún momento. John estaba concentrado dejando todo en la cancha. A la final a algunas les terminó gustando esa experiencia. Era el turno de los millones de buenos caps de llegar a la meta. Con una tasa de efectividad del 100%, cada una de sus clientas quedaron embarazadas a la primera. John terminó más flaco, pero ya que, gajes del oficio. Fátima le contó que su novia Alex no estaba embarazada y le pidió una dosis más de su producto. En la mañana le contó a Veida que desde ahora llamaría a Fátima Ella me odia. Así como escucharon, Ella me odia. Esa noche llegó con nuevas clientas para el Super Cup. De inmediato se presentaron. John no estaba preparado para el segundo round, así que tomó una confiable pastilla con Red Bull. De esa forma rindió. Había hecho $110,000 en 3 noches. Como sea, Alex no quería dirigirle la palabra a Fátima, porque estaba embarazada y ella no. Por otro lado, contó que sabía que era tortillera desde que estaba en la secundaria. Al principio pensó que solo era una etapa. Tampoco quiso arriesgarse a perder a John, pero debía seguir y convertirse en lo que estaba destinada a ser. John no la perdonaba por haberlo traicionado con esa brasileña. Estuvieron a punto de casarse y lo abandonó. Fue lo mejor para los dos porque no hubiera querido tener de esposa a una mujer frustrada. Fátima igualmente se disculpó por no haber sido honesta. Al final siempre estarían conectados porque iba a tener su hijo. Así se despidieron. Jack no sabía para qué le iba a servir todo ese dinero si estaba más solo que vegano en parrillada. En la mañana Fátima le avisó que llegaría un poco tarde, por lo que le pidió que empiece sin ella. Oh shit.
Here we go again. En tanto que el portero deseaba tener el número de algunas de esas mujeres que visitaban al señor Armstrong. Esa vez le tocó varias amazonas que lo iban a hacer estiércol. Como si desayunó bien, no tuvo problemas al principio. Luego la cosa se puso escabrosa. Esas mujeres eran tremendas. A la última le avisó que tendría que regresar mañana porque ya no le quedaba nada en el tanque. Pero ya había cobrado los $10,000, así que debió hacer lo necesario para despertar a su amigo. Los buenos caps estaban al límite. Esperemos no haya quejas o devoluciones. De repente Alex llegó muy triste. Dijo que ojalá pudiera quedarse embarazada sin un encuentro íntimo. Ahora entendía que debía hacerlo a la antigua para que funcione. El escuálido accedió porque quería ayudarla a cumplir su sueño. Al rato Fátima encontró a su novia y no entendió lo que había hecho. En la mañana John salió en la bicicleta con su hermano, que le dio un sermón. No le parecía correcto lo que estaba haciendo con esas lesbis. Él mencionó que no tenía obligaciones con los bebés. Eso era peor porque necesitaban un padre presente. Jamal le sugirió que se haga una vasectomía. El protagonista no estaba dispuesto a hacer eso. Alex le preparó la cena a su pareja, quien le preguntó por qué fue al departamento de John. Pensó que no le gustaban los hombres. Ella respondió que era cierto, pero como la inseminación artificial no funcionó, tuvo que recurrir a métodos tradicionales. Además, esa idea de embarazarse al mismo tiempo y tener una familia juntas fue de Fátima, así que no podía reclamarle nada. Fátima le confesó que aún tenía sentimientos por John, pero quería estar con ella. No fue muy convincente. De todos modos, logró calmar a su novia. En la mañana, John acompañó a su amigo Veida, que tenía una cita a las 10 para convertirse en un donador potencial. Le pagarían $60 por frasco. No tanto como a John, pero lo ayudaría con los gastos en la casa. A cada cosa en este mundo se le podía poner un precio. Cierto, cierto. En un parpadeo llenó la muestra, pues en esa empresa habían comprado un nuevo dispositivo que acariciaba el muñeco mejor que cualquiera. Tras eso, Margo fue a hablar con John. Powell no estaba dispuesto a ceder para salvar a la compañía, igual que Henry J. Waternoose III. Probaré los necesarios para salvar esta compañía. La rubia ya se había enterado de los rumores que John estaba haciendo bebés por dinero. Ella estuvo embarazada. Sin embargo, perdió al suyo a los 3 meses. Le gustaba la idea de ser madre, a pesar de que estuvo casada con un idiota, que le pidió el divorcio cuando conoció que ella ganaba el doble. Quiso intentarlo de nuevo, pero la compañía la absorbió por completo y se quedó sin tiempo para volver a formar una familia. John le pidió que le entregue esa nota a Powell de su parte. Preguntó cómo supo lo de los bebés. Margo no contestó, solo le pidió que se cuide. La cuarta ronda estaba a punto de comenzar. John mencionó que la tienda cerró y les devolvió su dinero. Finalmente se agotó. Después recibió una visita de Mónica Bellucci, que estaba buscándolo. Era una de las mujeres de la cuarta ronda que se retrasó en llegar. Venía de una familia católica romana, hija de un padre muy importante. Tenía que darle nietos o este lo mataría. John le contó que ya no hacía esas cosas porque quería estar bien consigo mismo. Era algo espiritual, de valores y ética. A Simona Bonacera no le atraían los otros métodos e intentó convencer a John para que se pegue un último kill sabroso. Así sucedió. Vamos a dejarle un buen like. Simona sintió su copia entrando en su óvulo. Iban a ser gemelos. Lo sabía, pues era una mujer muy sensible. Powell recibió la carta de Jack. Esta decía qué tan profunda era su arruga de la frente. El estrés la estaba pronunciando cada día más y le afectaba mucho. Margot ya no lo soportaba. Después Simona fue con su novia a visitar a unos caballeros italianos en un restaurante. A su querido padre, don Angelo Bonacera, le contó la gran noticia que estaba embarazada, posiblemente de gemelos. Él se alegró muchísimo al escuchar eso. Preguntó quién era el padre. Su hija respondió un guapo y bastante educado afroamericano. Eso ya no le agradó al señor Turturro. Envió a sus hombres para que le rompan la madre a John. Él juró por la vida de Steve Rogers que solo hizo su trabajo. En realidad no conocía a Simona. De todas formas se lo llevaron, pero ellos no sabían que estaban siendo vigilados por otros sujetos, tal vez investigadores, miembros de otra mafia italiana, o quién sabe. En el interior de la mansión, don Angelo Bonacera conoció a John Henry Armstrong. Escenificó la escena favorita de la película que más le gustaba, El Padrino. Creía firmemente que los afroamericanos eran clientes sin alma y no le importaba cómo murieran. Don Angelo no pensaba igual, solo trataba de ganarse la vida vendiendo sustancias a cualquier tipo de persona. Aún así, no le parecía que los de su raza, como esos raperos famosos, intenten parecerse a ellos, los únicos y verdaderos gángsters con sangre italiana. Volviendo al tema, le informó que esa sería la última vez que vería a Simona, pues estaba enterado que firmó un papel legal que lo liberaba de responsabilidades con su futuro nieto. De pronto, el detective fue al departamento de John a las 6 de la mañana. Lo iba a arrestar por lo que estaba haciendo con esas mujeres desesperadas, con el pretexto de que lo habían visto y fotografiado juntando
aliándose con la mafia italiana. No le permitieron ni cambiarse la pijama, lo mandaron directo al hueco, más que todo por representar mal a los de su color, y eso era algo que el detective no podía soportar. La abogada lo regañó por no contarle su historia completa. Tuvo que decir que embarazó a 14 a 16 mujeres. Ahora estaba en los noticieros y periódicos de la ciudad. No tardaron en aparecer los primeros en odiar a Jack por lo que hacía. Otras personas lo apoyaban por su honorable labor. Había opiniones diferentes entre venezolanas, cubanas, puertorriqueñas y las propias gringas adictas a las pistolas. En otro parpadeo se armó un ejército de gritonas para defender al señor Armstrong. Frente al juicio se declaró no culpable. El viejo dispuso una fianza de $5 millones. Eso significaba que tenía que inflar 500 ombligos para poder salir de la cárcel. John fue considerado una amenaza para la sociedad. Tenía la pistola más peligrosa de todas las vistas en los tiroteos del país. De pronto Margot renunció. Powell comenzó a sentirse acorralado. Ese rato recibió una llamada de las autoridades. En tanto, John vio a sus amigas que ya estaban más cerca de convertirse en madres. De regreso en su celda, aguantó las burlas de los guardias de seguridad. Ahí se imaginó a todos los mocosos que había procreado. Sería una locura si tuviera que criarlos. ¡Qué bruto! Al otro día su mamá lo regañó por lo que hizo. Él respondió que estuvo en una situación complicada. Lottie dijo que pudo haberle entregado el dinero que necesitaba muy tarde y tampoco fue criado para ser así. John les escribió una carta a las novias esperando volver a verlas pronto. Por su lado, planeaba hacer algunos cambios serios en su vida cuando salga. La dama Bonacera lo visitó para contarle que ya tenía una barrigota. Su papá le escribió un proverbio de la mafia que decía: el hombre que no escucha ni habla es el hombre que vive. A John querían verlo unas autoridades en la capital en 2 semanas. También se enteró que Fátima ya había dado luz. Era un mini cap. Luego las otras embarazadas trajeron al mundo a sus bebés entre gritos espantosos, los peores de la japonesa. Veida le contó que rechazaron su muestra porque tenía muy pocas copias y de pésima calidad. John le dijo que no sabía de la que se salvó. Acto seguido fue a tomar a su hijo en brazos. En la corte en la capital rechazó la pregunta que el comité le formuló porque solo buscaban escuchar una respuesta políticamente correcta, mas no la verdad. Para forzarlo a hablar, le mostraron declaraciones firmadas por sus colegas que aseguraban que él sabía que la vacuna Prexelin nunca obtendría el permiso de la FDA por su falta de efectividad, datos que ocultó con el Dr. Schiller. John contestó que eso no era cierto. Trabajó muy duro con su amigo y en las pruebas solo el 75% resultaron exitosas, por lo que pidieron más tiempo para mejorar la vacuna, pero Powell no accedió. Querían presentarla primeros y volverse chillonarios. Cuando el doctor se suicidó, decidieron seguir adelante y falsificaron información. Solo necesitaban más tiempo para crear una vacuna exitosa y salvar a 50 millones de personas en todo el mundo de esa terrible enfermedad. John dijo que de seguro a ninguno de los miembros del comité les interesaba eso, ni a la FDA, que también hubiera elevado los precios para que nadie tenga acceso a la cura. El juez preguntó qué relación tenía Proggia con la familia Bonacera. John contestó ninguna. Recordó muy bien el proverbio: si no había bala, aunque tuvo que confesar que era el padre de los gemelos de la hija de Don Angelo. Ahora sí había bala. Tampoco estaba orgulloso de lo que hizo con las otras mujeres. Por último, entregó el disco del Dr. Schiller como evidencia. En realidad todos eran hipócritas. Por siempre intentar hundir a buenos ciudadanos que trataban de mostrar la verdad, mencionando el ejemplo de Frank Wills, mejor conocido por su papel en frustrar el robo del 17 de junio de 1972 en el Comité Nacional Demócrata dentro del complejo Watergate en Washington. John dijo que no iba a permitir que lo maten como a Frank Wills. De esa forma se retiró disculpándose, pero tenía que ver cómo iba a ser padre de nuevo. La sala se volvió un desmadre. Alex pujó con fuerzas hasta que conoció a su cachetón. Tras eso, el juez Bigote Canoso anuló la sentencia de 6 meses que le dieron en la capital al señor de los 19 hijos, pues un padre debía estar trabajando y no en prisión. Sí, señor. A Powell lo llevaron arrestado. Él pidió que no le pongan las esposas pues destruiría a sus hijas. Su petición no fue concedida. La gente debía saber que era un criminal. Don Angelo creía que todos los blancos adinerados que iban a Harvard lo eran. Lo más probable es que vuelva a las calles en 24 horas. Tal vez sean 12. Luego estaba John pasando tiempo con sus hijos. Sin tener obligación lo hacía. Eso decía mucho de su persona. Le pidió a Fátima un segundo para hablar en privado. Ella dijo que podían conversar enfrente de Alex. John le confesó que la amaba y quería ser el padre de sus vidas, pues no deseaba ir al infierno. Preguntó si podían aceptarlo en su familia. Fátima aceptó primero. Luego Alex lo hizo con algo de duda. Se dejó llevar por el amor, el único sentimiento que necesitaban para ser felices los 5. Tras eso vemos al suertudo no tan suertudo conociendo a todos los escuincles que engendró. Luego sacó a su padre de paseo por la playa para que conozca a sus nietos principales. Sería un reto soportar a 2 esposas, pero nada era imposible para el protagonista. Fin. Así termina Ella me odia.
Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez, espero que les haya gustado, y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, irte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.